Bienvenido a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al caso 14 de Asesor PLD. Vamos a estar trabajando sobre el tema del manual de prevención de lavado de dinero, pero vamos a irnos directo al anexo 1 de otorgar préstamos. Ya veremos, estaremos revisando el manual de prevención de lavado de dinero como viene en su totalidad, pero nos vamos a enfocar ya en el tema de una actividad vulnerable específica. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Yo soy contador público certificado, estoy certificado también por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera en prevención de lavado de dinero. Recuerden seguirnos, estamos en TaxDay o Asesor PLD. Si nos buscan como TaxDay o Asesor PLD, ahí nos encuentran. En el caso de Asesor PLD, valdrá la pena que se vayan a Spotify y puedan revisar todos y cada uno de los podcasts que ya llevamos hasta este momento. Este es el podcast número 14. Les comento muy rápido qué es lo que vimos en los anteriores. En el primero vimos la parte del responsable de beneficiario controlador. En el segundo, la designación de este responsable de beneficiario controlador. Después, en el 3, cómo designar al responsable de prevención de lavado de dinero. El 4 fue hablar sobre la certificación de la UIF en prevención de lavado de dinero. El 5, prohibiciones de actividades con dinero en efectivo. El 6, el mecanismo para acumulación de pagos en efectivo. El 7, ya hablamos de una actividad vulnerable como tal, la de préstamos entre empresas del grupo. Y ahí nos decíamos, oye, si se trata de una actividad vulnerable, tendrás que revisar ese caso 7 si es que caes en ese supuesto. En el 8 vimos el cuestionario de riesgos de la UIF 2022, en el 9 las multas de la LF-PIORPI, en el 10 las obligaciones de la LF-PIORPI, el 11 préstamos intercompañías, cuando no he cumplido las obligaciones PLD, me voy al 11 también para ver préstamos. Ahora en el 12 vimos tipologías, en el 13 umbrales de identificación PLD y ahora vamos a meternos en el manual PLD para ver un poco el tema de otorgar préstamos. Yo considero que le vamos a dedicar 3 o 4 podcasts a este tema porque es por demás interesante que vayamos tratando de entender poco a poquito qué es lo que ocurre con un anexo ya en el que estamos diciendo qué debemos hacer para cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero. Recuerden que estamos en la LF-PIORPI, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Aquí, si bien para cumplir, cumplimos en el SAT, pero no en el sat.gov.mx, cumplimos en otro portal que se llama sppld.sat.gov.mx. En el SAT de la función fiscal hay contribuyentes, en el SAT de prevención de lavado de dinero hay sujetos obligados, hay dos áreas totalmente diferentes una de otra. Entonces nosotros estamos en la del ojito. El logo del SAT de prevención de lavado de dinero es un ojito ahí que está viéndonos, revisando que cumplamos, y el SAT como tal pues es el que tiene 4 marcas, ¿no? Recuerden ahí, Drácula nomás deja 2, aquí SAT deja 4 marquitas. Ok, siempre que hablamos de prevención de lavado de dinero, nos debe quedar muy clara la separación entre prevención de lavado de dinero y lavado de dinero. No manches, ¿sí? ¿Cómo no? A ver, prevención de lavado de dinero es una cosa, lavado de dinero ya es otra. En la parte de prevención de lavado de dinero, lo que tenemos que hacer los sujetos obligados son los que caemos en los supuestos de la LF-PIORPI, es evitar ser utilizados para lavar dinero.
y además debemos identificar a los clientes y aportar datos útiles a la unidad de inteligencia financiera por parte del SAT. En este caso hay un elemento que sería la unidad de inteligencia financiera y ellos lo que hacen es un análisis de la información, investigan y denuncian ante el Ministerio Público. Y ahora sí, vamos al mundo de los policías, de los delitos, el mundo penal, en donde está la FGR. La FGR es quien tiene el Ministerio Público, investiga y persigue delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y lleva a un presunto culpable ante un juez y ya será el juez el que decide si le toca bote o si o ver qué es lo que ocurre, si es inocente, si es culpable, medio inocente o medio culpable, y ya estaríamos. En el mundo entonces del SAT estamos en prevención de lavado de dinero. En el mundo de la FGR ya estaríamos allá en el mundo de los delitos, pero aquí no hay delitos, o sea, simplemente tenemos obligaciones que cumplir y si no las cumplimos nos va como en feria porque las multas son altísimas. Recuerden que aquí en el artículo 17 de la LFPORPI nos dicen que para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación en términos del 18 las actividades que se enlistan a continuación. Aquí entonces nos dicen muy claramente, si tú realizas alguna de estas y caes dentro de los umbrales, tendrás que cumplir con esta ley. Fíjense, aquí están las 16 fracciones del artículo 17, todas las que están en rojito, la 1, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 15, tienen limitantes para que se cubran en efectivo las operaciones. Oye, existe una limitante, bueno, si pagas más de ese dinero en efectivo, ya tienes un problema donde hay una multa arriba de 900,000 pesos para el que compra y para el que paga. Ese es muy importante ese punto. Entonces, aquí recordemos, la fracción 1 habla de los casinos, ¿verdad? De los juegos con apuesta. La fracción 2 de tarjetas de servicio, de crédito prepagadas. La fracción 3 de emisión de cheques de viajero. La cuarta de otorgar préstamos, que es en la que estamos metidos ahorita, en esta fracción cuarta. La quinta es la compraventa y desarrollo de inmuebles. La sexta habla de joyería. La 7 de obras de arte. La 8 de comercialización de vehículos. La 9 de blindaje de vehículos y otros. Y la 10 de traslado de valores. La 11, prestación de servicios profesionales, cuando manejamos dinero o valores de nuestros clientes, caeríamos en ese tipo de servicios que son actividades vulnerables. La 12, los notarios y corredores públicos. La 13, la recepción de donativos. La 14, los agentes aduanales. La 15, el arrendamiento de inmuebles, que también tenemos que dedicarle un rato porque muchos caemos ahí. Y la 16, el intercambio de activos virtuales. Después vamos a ver que hay una serie de datos que debemos tomar en cuenta dependiendo cada una de las actividades vulnerables, pero si nos vamos específicamente a la de préstamos que ahorita hoy o que en este caso nos ocupa, tenemos que es la fracción cuarta, otorgantes de préstamos o créditos, intercompañías, casas de empeño, etcétera. Y aquí se debe identificar desde un peso. En todos los casos tenemos que identificar. Y vamos a presentar un aviso a partir de 1,605 UMAS y no tenemos una prohibición con dinero en efectivo. No estaba en rojito dentro de todos estos importes que nos dijeron, oye, estos son los que tienen rojito. O sea, fracción 1, juegos con apuesta, concursos y sorteos, tiene una limitante con dinero en efectivo. La fracción 5, compraventa y desarrollo de inmuebles, tiene una limitante con dinero en efectivo. Al igual que la joyería, que las obras de arte, que los vehículos y que el blindaje y también el arrendamiento de inmuebles tienen limitantes en el pago con dinero en efectivo. Se
se tiene hasta cierto monto y después de eso tendrán que tener otra forma de pago. Bien, vayámonos al anexo en forma específica para que podamos entender qué es lo que pasa. Este es una empresa que tenemos, en este caso se llama Grupo Emprendedor Empresarial, es el manual PLD-FT, es material didáctico. Este es el anexo 1, actividad vulnerable, otorgar préstamos. Y habla de otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales, y es la política de integración de las actividades vulnerables y presentación de avisos e informes. Ya me salí del manual donde tengo muchas obligaciones y muchos puntos que cubrir que le aplican a cualquier empresa independientemente de cuál sea la actividad vulnerable. Y ahora sí, ya en forma específica vamos a la actividad vulnerable de préstamos, que sería este anexo. ¿Qué tenemos que hacer ahí o qué nos dice? Oye, aquí tenemos que son identificación de las actividades vulnerables por otorgamiento de préstamos habituales o profesionales sujetos a identificación a partir de $1 y presentación de avisos a partir de 1,605 UMAS. No se tiene una limitación para el uso de dinero en efectivo. Ya entré, ya tengo aquí varios datos importantes, ya sé cuándo debo identificar, cuándo debo presentar aviso y si tengo una limitante del uso en efectivo. Este anexo tiene un contenido que implica varios temas relevantes. Todos y cada uno de ellos se deben estar desarrollando dependiendo de las características de cada empresa. Dice, contenido, objetivo y alcance. 1. Identificación de los préstamos habituales y o profesionales otorgados que son considerados actividades vulnerables. 2. Identificación de las obligaciones por el otorgamiento de préstamos considerados actividades vulnerables. 3. Política para el otorgamiento de préstamos. 4. Política para calificar el grado de riesgo de los clientes. 5. Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación. 6. Política de presentación de avisos o informes mensuales por actividades vulnerables de otorgamiento de préstamos considerados actividades vulnerables. Ok, esto es todo lo que tendría este anexo. No manches, es mucho, sí. El puro anexo, pues te va a llevar por lo menos 25 páginas, 30 páginas. Este anexo, independientemente de que el manual ya se fue a más de 100, o sea que la prueba del kilo sí la pasamos con estos manuales. ¿Cuál es el objetivo de este anexo? Establecer las responsabilidades y procedimientos en su carácter de sujeto obligado por la LFPORPI para llevar a cabo las acciones correspondientes para cumplir con las obligaciones establecidas a las actividades vulnerables para el caso de otorgamiento de préstamos. El proceso general de cumplimiento cuando se tiene una actividad vulnerable es la siguiente. Este cuadro aplica independientemente de de la actividad vulnerable que realices. En este caso es la de préstamos y tendríamos que entender qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense, tenemos un cliente de actividad vulnerable, entonces tenemos que solicitarle datos de identificación en forma obligatoria. Después tenemos que verificar la viabilidad del cliente. Primero, que no aparezca en listas negras, que no aparezca en las listas de terroristas, que no aparezca en las listas del 69B del SAT. Ok, ya. Paso 1, lo identifiqué. Paso 2, verifiqué que no esté en listas negras. Paso 3, en el caso de que sea viable, porque no apareció en listas o porque aceptó ya que tiene que cubrir el dinero con dinero en efectivo, que tiene limitaciones, etcétera. Entonces, ahora sí ya procedo a identificarlo. Y después de que ya lo identifiqué, necesito que me firme
por el tema de dueño beneficiario, por los datos, por los requisitos, me está diciendo que es él y me tiene que entregar este punto. Hay dos temas, bueno, aquí el enfoque basado en riesgo es algo opcional todavía en la LF-PIORPI, en donde si yo determino el grado de riesgo del cliente, entonces lo voy a calificar como de bajo riesgo, riesgo medio o riesgo alto. De acuerdo, sí lo califiqué su grado de riesgo. Entonces, cuando es de un cliente de alto riesgo, hay que tener una autorización obligatoria del cliente de alto riesgo. Ya, si tengo un riesgo bajo, voy a tener la ventaja de lograr poder tener una identificación simplificada del cliente. Eso nos va a ayudar mucho porque no necesitamos tener copia de todos los documentos, actas, poderes, etcétera. Ok, ahora sí, ya vamos a realizar la actividad vulnerable porque ya tenemos el expediente completo. Después tendremos que tener el expediente no solo de identificación, sino también de las actividades vulnerables, que pudieran ser varias, no una sola. Habrá que presentar avisos, informes mensuales, 24 horas y cumplir con todas las obligaciones. Ok, ¿cuáles serían las obligaciones PLD por actividades vulnerables de otorgamiento de préstamos? Habrá que tener el expediente de identificación del deudor acreditado. Habrá que tener el expediente de las actividades vulnerables, en este caso el otorgamiento de préstamo, que debe contener las constancias de la entrega del préstamo y de los cobros realizados a cada cliente o deudor identificado. Debemos tener la presentación de avisos mensuales por el otorgamiento de préstamos que exceden 1,605 UMAS. Debemos tener la presentación de informes mensuales cuando no tenemos la presentación de avisos porque ninguno llegó a 1,605 UMAS. Debemos tener la presentación de informes mensuales sin operaciones de la regla de carácter general 27 bis, cuando se trata, por ejemplo, de operaciones intercompañías. Debemos tener en su caso la presentación de avisos 24 horas por alertas de probable lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, o porque apareció en listas negras mi cliente. Ok, ¿cuál sería el alcance entonces de este anexo? Establecer las responsabilidades y procedimientos para llevar a cabo las acciones correspondientes para cumplir con las obligaciones establecidas a las actividades vulnerables para el caso específico de préstamos, de otorgar préstamos. ¿Necesitas ayuda? Aquí le estamos preguntando al que está utilizando este manual. O sea, le estamos preguntando a nuestros colaboradores. Imagínate que tú estás en una empresa donde hay varias personas que van a trabajar en el cumplimiento de estas obligaciones y utilizar el manual, y le estamos diciendo aquí, oye, ¿necesitas ayuda? Y le decimos dónde puede obtener la ayuda. Ok, puedes solicitar asesoría para la integración de los expedientes de identificación, para los expedientes de las operaciones realizadas y para reportar alertas de actividades vulnerables y operaciones sospechosas, así como solicitar las autorizaciones para realizar las actividades vulnerables cuando se trata de clientes de alto riesgo. Y se lo puedes pedir al representante PLD o a la dirección administrativa o a un correo electrónico, y esto es dependiendo de cada empresa. Pudiese ser que en algunas empresas haya algunas otras áreas, algún tipo de gerencia, etcétera, que esté abocada a poder dar esta asesoría al propio personal. Bien, ahora sí, vamos a revisar la fracción 1 o el punto 1 de este anexo del manual PLD. Identificación de los préstamos habituales y o profesionales otorgados considerados actividades vulnerables. Aquí veremos el alcance, veremos las disposiciones aplicables, el límite de las operaciones con dinero efectivo cuando aplican, la conversión a pesos de periodos aplicables. Aquí tenemos que
Recordar que se aplica con UMAS en relación a cada uno de los años en los que estemos trabajando y veremos el procedimiento. Y ahora sí, estaremos viendo este punto 1 de identificación de los préstamos habituales y o profesionales otorgados que se consideran actividades vulnerables. ¿De acuerdo? Se nos acabó nuestro tiempo. Vámonos, nos vemos en el siguiente caso de asesor PLD y vamos a entrar directo a ver este punto 1 del anexo de préstamos del manual PLD, que sería identificación de los préstamos habituales y o profesionales otorgados considerados actividades vulnerables. Nos vemos en el siguiente caso. Un abrazo. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad asesor PLD y compliance. Síguenos en nuestras redes sociales. Asesor PLD. La experiencia y el juicio profesional, más el conocimiento de las obligaciones, son valiosos para un asesor en prevención de lavado de dinero. Es ideal para profesionistas del área económico-administrativas, contadores, abogados, gestión de negocios, finanzas, comercio internacional, entre otros. El objetivo de un asesor PLD es expandir sus servicios profesionales en compliance y prevención de lavado de dinero. Las entidades financieras y las empresas que realizan actividades vulnerables requieren de tus servicios. Adquiere la membresía Asesor PLD y prepárate con especialistas certificados. Para mayor información, comunícate al 55 45 58 07 74 o escríbenos al correo asesorpld@taxday.com.mx.